Pero a su vez, después esta Pascua es diferente a las demás. Si ven el título dice Pascua judía, prefigura de la Eucaristía. Entonces, bueno, ya vimos un poco en los primeros temas de apologética cuando hablábamos de lo que era de la antigua a la nueva alianza. Y bueno, pues eso nos llevaba a entender el concepto de una prefigura, que son cosas que están expresadas en el Antiguo Testamento de manera misteriosa y que en el Nuevo Testamento pues empiezan a alcanzar su plenitud en Jesús. Entonces, pues eso es parte de lo que vamos a vivir nosotros en este momento. La fiesta del Pesach, creo que ese es el lugar por el que iniciamos. Pesach significa, o Pascua significa paso. Cuando hablamos de paso, como lo dice el texto del Éxodo que se dice por allá, es pasar por encima y recuerda cómo el Eterno, o sea, cómo Dios libera al pueblo justamente de la esclavitud en la que estaba ¿cómo se llama? El pueblo de Israel. El pueblo de Israel se encontraba en ese momento cautivo en Egipto, estaba viviendo la opresión del pueblo y claramente pues clama al Señor en esas circunstancias y el Señor los escucha. El Señor los ve y les dice que Él va a liberarlos para que puedan darle culto. Esa es una situación muy importante a nivel de la experiencia propiamente del pueblo de Israel. O sea, el Señor libera a su pueblo en primera instancia para que Él pueda darle culto al Señor, para que le puedan dar culto a Él. Ese es como, por decir de alguna manera, el trabajo del pueblo de Israel en primera instancia, darle culto al Señor. Ya partiendo de eso, pues entra el tema de toda la experiencia, toda la vivencia. Pero lo cierto es que la primera misión o el primer llamado que tienen es justamente el de darle culto al Señor. El pueblo de Israel tiene a su haber varias fiestas, de las cuales algunas llamamos fiestas de la peregrinación, que son tres en específico principalmente, que son la fiesta de Pesach o Pascua, donde recuerdan la liberación de Egipto. Está la fiesta que también llamamos la fiesta de los tabernáculos, donde es una fiesta muy interesante, donde ellos recordando el peregrinaje que tuvieron a lo largo de sus años en la tierra, hacia la tierra prometida, ellos durante una semana, ellos salen de de sus casas y viven en una especie de tabernáculos, una especie de tiendas. Y finalmente está la fiesta del Shavuot o fiesta de Pentecostés, que es 50 días después de la Pascua, donde ellos rememoran o donde ellos recuerdan justamente cuando fueron, pues, recibieron los 10 mandamientos, que es justamente el centro de su ley. Recordemos que nosotros como Iglesia Católica, pues también tenemos una fiesta de 50 días después de la Pascua, que es la fiesta de Pentecostés, en la que recordamos, para ver si alguien se acuerda, que celebramos en Pentecostés. Okay. Los dones del Espíritu Santo. Exactamente, es la venida del Espíritu Santo. Entonces, a diferencia del pueblo de Israel, que en ese aspecto, pues celebraba lo que era ¿cómo se llama? El recibir las leyes, las tablas de la ley en el monte Sinaí, nosotros recibimos la plenitud en el Espíritu Santo para ser la iglesia. Vean el siguiente texto, qué interesante lo que dice. En aquel día harás saber a tu hijo, esto es con motivo de lo que hizo conmigo Yahvé cuando salí de Egipto. Y esto te servirá como señal en tu mano y como recordatorio ante tus ojos, para que la ley de Yahvé esté en tu boca, porque con mano fuerte te sacó Yahvé de Egipto. Guardarás este precepto año por año en el debido tiempo. ¿Qué elemento de este texto puede llamar la atención? ¿A quién hay que hacerle saber lo que estaban celebrando los israelitas? A los hijos. El pueblo de Israel tiene una gran simpatía y el interés que deben de tener en la celebración de que los hijos puedan comprender y puedan vivir
las celebraciones que justamente el pueblo de Israel, en este caso, celebra. O sea, recordar que el Señor lo salvó, que un niño olvide, que un joven olvide esta situación, esta vivencia, hace que automáticamente se pierda la tradición y la fe en el Señor. Entonces, más adelante vamos a ver un poquito en las diversas actividades, pues que el niño tiene un papel muy importante dentro del pueblo de Israel y dentro de la celebración pascual. Y bueno, dice una página hebrea, cómo los judíos ven esto. Efectivamente, llegamos a ser esclavos del faraón durante 210 años. Nos oprimió duramente, pero siempre manteníamos nuestra identidad y fe en la inminente redención. La fiesta de Pascua es una fiesta que tiene una gran importancia y se celebra de muchas maneras. Entonces, pues claramente no es una fiesta que pasa inadvertida para los judíos. Y justamente parte de la experiencia judía la vemos reflejada en la preparación y en la ubicación que tiene. Para lo cual, pues bueno, vamos a dejar de compartir por un momento y nos vamos a ir a la mesa o al altar que intentamos emular. Entonces, voy a encender un momentito la cámara, voy a dejar de compartir y me voy a desplazar para acá. Como les digo, el pueblo de Israel, en este caso, es un pueblo sumamente didáctico y es una fiesta que le da muchísima importancia. Entonces, podemos ver una serie de elementos diversos que permiten la celebración como tal. En primer lugar, un altar. Es una mesa específica, claramente, pues esto es para efectos de la formación. Es una mesa mucho más amplia, de hecho parece un altar que podríamos utilizar en la Eucaristía y es única y exclusivamente utilizada para esa celebración. No es una mesa común y corriente. Aparte de eso, pues hay luces. En este caso, pues vamos a tener una, aunque normalmente son mínimo dos. También pues tienen justamente, bueno, aparte de la mesa del altar, hay una mesa aparte que es una mesa de cena. Hay que entender un elemento muy importante dentro de esta celebración, que es que no es una comida cualquiera, es una liturgia dentro de la cual hay una cena inmersa. Entonces, ahí, digamos, es entender que lo primero rige lo litúrgico antes que lo, digamos, que lo festivo, entendiéndose como que si fuera una fiesta cualquiera, como un cumpleaños o demás, no. Hay una liturgia dentro de la cual hay, pues, justamente una cena dentro de eso por ese lado. Adicionalmente, pues vamos a tener algunos otros elementos, como bueno, hay un mantel, evidentemente, y hay un pequeño misal. Voy a acercar un poquito para que lo vean. Este se llama el Haggadah de Pesach. Esto es como una especie de misal donde ellos tienen justamente toda la estructura de la celebración litúrgica judía. Claramente, si ustedes pueden ver esto que está por acá, es escritura hebrea, es justamente como se escribe el hebreo, pero también tiene sus transliteraciones en español y el significado de las oraciones. Pero como pueden ver, hay un texto, Haggadah significa relato, hay un documento, hay un misal, que es el que guía la celebración, o sea, no es nada inventado ni nada que nazca de la creatividad de la persona que celebra, en este caso del rabino, sino que hay un orden como tal. De hecho, ceder significa orden, es una cena que tiene un orden establecido. Lo mismo pasa, por decirlo de alguna manera, con nuestra celebración litúrgica. Nuestra celebración litúrgica tiene un orden establecido que nace en función del objeto. Les dije anteriormente que el motivo por el que Dios libera al pueblo de Israel es justamente para que Él le dé culto al Señor. Por consecuente, pues claramente hacer la liturgia eucarística nuestra, la liturgia en general como vivencia en la Iglesia Católica, es para darle culto al Señor. Y como es para darle culto al Señor y el Señor es el que lo ha instituido, el Señor es el que marca la pauta. Por eso no cabe ningún tipo de experiencias, por decirlo de alguna manera,
pues, de creatividad humana dentro de las celebraciones, sino que debe estar regida por decir de alguna manera, por la opinión de Dios o por la guía de Dios a través de la iglesia. Entonces, modificar los gestos, modificar los ritos, inventar ritos dentro de la iglesia o hacer algún tipo de oraciones o gestos particulares, no van dentro de esta experiencia porque ciertamente es Dios el que da la liturgia y la liturgia es una forma de adorar al Señor. De hecho, la palabra liturgia, etimológicamente hablando, significa el trabajo del pueblo o el trabajo de la comunidad, que al final, dentro de, como decía anteriormente, dentro de la experiencia de fe de la iglesia, es darle culto al Señor, lo mismo que para el pueblo de Israel. El Señor libera al pueblo de Israel para que Él le dé culto. Si hay alguna duda, si hay algún comentario, pues simplemente interrumpen libremente, porque claramente tengo la computadora un poquito alejada, entonces pues tal vez si levantan la mano no lo voy a poder ver. Entonces, si tienen alguna pregunta o algún comentario, pues simplemente pueden entrar o interrumpir libremente. Entonces, si estamos claros hasta aquí, pues continuamos. Adicionalmente a la parte, digamos, de ornato, las imágenes que usan también ropas especiales. Empezando por la ropa que ellos utilizan, es de las mejores ropas que tienen. No van en pijama a la Pascua, no van con pantalonetas, no van con camisas de equipo de fútbol, no van con ninguna de esas cosas. Ellos van con sus mejores, ellos celebran esta pues, liturgia o esta fiesta con sus mejores trajes. Unido a eso, utilizan elementos muy importantes. Vamos a tener que los tenemos por acá. El primero de ellos se llama el kipá. El kipá es un sombrerito, como pueden ver, que se utiliza, que utilizan ellos alrededor de su cabeza. Voy a moverme un momento los audífonos y ellos lo utilizan acá. Los judíos practicantes, los judíos pues piadosos, lo ponen sobre su cabeza de esta manera. ¿Qué significa esto? Es un signo de humildad y un signo de confianza. ¿Qué significa para el judío el kipá? Que él llega hasta acá. De aquí para acá, ese es su límite. De aquí para arriba, solo está Dios. Pero unido a ese gesto de humildad, también conlleva un gesto de confianza que dice, independientemente de las circunstancias en las que me encuentre, siempre estará la mano del Señor cuidando sobre mi cabeza. Entonces vean qué interesante cómo el significado que tiene eso. Y hoy justamente el audífono me va a salvar un montón, porque no me he cortado el pelo, yo soy de pelo chuzo y no tienen idea lo que cuesta después que se mantenga este bendito kippah en mi cabeza cuando estoy dando las formaciones en otras oportunidades. Entonces vamos a aprovechar el tema del audífono. Entonces aquí se va a quedar quietito lo que es el kippah. Unido a eso también está lo que llamamos el manto de oraciones, que también es llamado el talit. Entonces, como pueden ver, este es el manto de oraciones, o talit. Igual a la hora de las celebraciones de la sinagoga y demás, el judío piadoso siempre lleva uno de estos. Este elemento, pues, es sumamente fino. Ellos son muy, muy cuidadosos en los gestos, cosas que utilizan. Si ustedes pueden ver, pues, obviamente tiene una inscripción. Voy a arrimarlo un poquito para que logren ver un poco. Tiene una inscripción. Esto es igual en hebreo. Es una cita bíblica. Para el judío, por su naturaleza, es muy devoto a la escritura. Adicionalmente a eso, pues tiene total de estos cuatro, en cada una de las esquinas está esta tirita, y en cada una de las tiritas hay 5 nudos. Si logran ver, aquí hay un nudo, aquí está el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. ¿Qué simboliza esto? Esto lo que significa es las 4 esquinas, los 4 puntos cardinales, y los 5 nudos significan los primeros 5 libros de la Biblia, que para nosotros son conocidos justamente como el Pentateuco. Para ellos se llama la Torá, es la ley y es justamente la base de su experiencia de fe. Entonces ellos siempre van a tener este manto de oración. De hecho, cuando hemos escuchado la cita bíblica de Jesús donde dice, cuando vayas a orar,
métete en lo profundo de tu cuarto. Él no hace tanto alusión al tema propiamente del espacio físico donde ellos duermen, a sus habitaciones, sino que hace referencia a esto. Si ustedes ven a los judíos normalmente orando, ellos usan el manto de oración, tapan su rostro y empiezan a orar. ¿Para qué? Para que no pierdan en ese aspecto esa oportunidad de conversación con Dios en una serie, digamos, de las clásicas cosas que le pueden captar su atención en el mundo actual. Entonces, otro elemento muy importante, cuando el judío va a orar, él agarra su kippah, lo besa y se lo pone. Vamos a sacar un par de paralelismos. Ok. ¿A qué se les parece el kippah? Dentro de la Iglesia Católica, ¿a qué se les parece el kippah? ¿Dónde han visto algo similar? El que usa el arzobispo, eso, los obispos. Es que no me acuerdo el nombre. Exactamente. Exactamente. Exactamente, muy buena. Creo que es Wendy, ¿verdad? Me pareció muy leer. Sí. Allá a la distancia. Gracias, Wendy. Exactamente. Eso se utiliza, es muy parecido al gorrito que utilizan todos los obispos, que se llama el solideo, que significa solo Dios. El solideo es utilizado por el Papa como obispo de Roma, que es normalmente de color blanco, por todos los cardenales, que es de color rojo, y por los obispos, que los que no han llegado al grado cardenalicio, que es en color morado. Pero sí, digamos, ese es justamente el significado. Y de hecho, como dijo, solideo significa solo Dios. Ahora, otra pregunta. Cuando a nivel de Iglesia Católica, cuando ustedes ven a quienes ustedes han visto tomar alguna prenda y hacer esto, y ponérsela. A ver, ¿les suena a algún lado? Ok. Normalmente, el sacerdote, cuando va a usar la estola, normalmente la besa y se la pone. La estola, recordemos que es el signo del poder que Dios da al sacerdote para poder, pues, perdonar pecados. De hecho, por el sacerdote siempre cuando confiesa debería de usar la estola y también, pues, debajo de la casulla para que el sacerdote pueda también consagrar. La estola representa o es un signo del poder que Dios le ha dado al sacerdote para poder, pues, ser justamente para poder ministrar, por decirlo de alguna manera, los sacramentos. Entonces, pues vean qué interesante, muy similar a como el judío cuando se pone la Torah, perdón, que se pone el talit, lo besa y lo usa, el sacerdote también lo hace, recordando justamente el judío besa la cita bíblica, la palabra de Dios. Normalmente en las estolas hay cruces, recordando también a Cristo en su sacrificio supremo. Entonces, pues por ahí viene un poco el paralelismo. Si estamos claros hasta aquí, perfecto. Si no, igual, si hay alguna duda o comentario, pues pueden interrumpir libremente. Exacto. Ok. Exacto. Sí. Una consulta. Una consulta. El kippah lo usan todos los judíos o es también a nivel jerárquico, por decirlo así? No, lo deberían de utilizar todos cuando participan en la sinagoga, inclusive las mujeres. Las mujeres también usan kippah en algunas sinagogas. Eso es, digámosle, ya es parte de su, digamos, de su experiencia de fe, digamos, es parte de su indumentaria para celebrar. Okay, pero, digámosle, por esa parte, con mucho gusto. Ok, ya partiendo de esto, también como les dije, la experiencia del Pesaj para los judíos, como les decía anteriormente, es una experiencia muy didáctica. Ellos ven en los gestos y en los signos, pues elementos que buscan pues para mantener su espíritu y para mantener su fe. Lo mismo que pasa para las comidas. Entonces, ¿cuáles son algunos de los elementos o comidas que utilizan normalmente los judíos? Pues hay un plato, voy a presentárselo un momento, ir un momento a la presentación para que lo veamos. Hay un plato que se llama el plato del kiddush, la kiará, o plato de, ¿cómo se llama? O plato del ceder. En ese plato, bueno, nada más otro elemento, bueno, no les dije de las filacterias. Las filacterias son como estas pequeñas fajitas de cuero que se ven aquí.
dentro de ellas hay pues algunas citas bíblicas y ellos las usan amarradas a sus brazos o amarradas a su cabeza. Ok, bueno, unido a eso tenemos pues lo que se llama la copa del Kiddush, que es una copita especial únicamente utilizada para el seder. Es una copa bastante elaborada, de hecho es una copa comprada en una tienda judía, no sé si la logran ver bien en la imagen, no está muy pequeñita, pero esta copa, digamos, de hecho tiene inscripciones en hebreo y demás, y su platito respectivo que está acá. Eso es parte de los elementos, pues, de ornato. Está, como decía anteriormente, el Haggadah del Pesach, que es como el misalito que guía la celebración. Y está ese plato que se llama la Kehará o plato de Seder. Ese plato, como pueden ver, es un plato con compartimentos. En cada uno de esos compartimentos, ¿qué es lo que ocurre? Se colocan alguna serie de los alimentos que se consumen a lo largo de la cena y tienen su simbología. ¿Cuáles son algunos elementos? Bueno, de ahí para mi suerte, lástima que no podemos compartir juntos, si no los hubiera invitado, está el vino. El vino es un elemento importantísimo y vital en la celebración. Les hubiera compartido la copita, pero ahí nos quedaron muy lejos, ¿verdad? Ahí después, cuando nos juntemos, nos vamos a poder tomar la copita de vino tranquilo, exactamente. Vean qué interesante esto. Hay 3 matzá o pan ácimo. Vean qué interesante esto, que hay 3 matzá. 1, 2, 3. Para el judío el 3 no significa tanto, pero para nosotros el 3 tiene un simbolismo muy importante. Normalmente, ¿qué relacionamos con 3 nosotros? Dentro de la iglesia. Hablamos de la Santísima Trinidad. Santísima Trinidad. Exactamente, la Santísima Trinidad. Y ahorita vamos a ver un simbolismo muy interesante, pero ¿cuál es este número? 3. El 3 dentro de la parte. Está el maror. El maror es lo que se llaman hierbas amargas. Permiso, voy a pasar un momento por enfrente porque esta se me olvidó sacarla. El maror es como, por ejemplo, el rábano. Hierbas amargas, ¿por qué? Porque les recordaban al pueblo de Israel, les recuerdan la amargura que vivieron sus antepasados cuando eran esclavos en Egipto. También tenemos el carpaz, que es una especie de, pues de verdura, como lo es, por ejemplo, el apio, que el apio normalmente es de color verde, ¿cierto? Normalmente nosotros el verde, ¿a qué sentimiento o a qué cosa lo relacionamos? El verde, ¿con la qué? ¿Color verde qué? Esperanza. ¿Con qué sentimiento? Exactamente. El verde les recuerda la esperanza que tuvieron, que vivieron el pueblo de Israel, esperando la salvación del Señor. Vamos a llenar esto por acá. Después está lo que se llama el jaroset. El jaroset es una jalea, una mermelada especial que los judíos hacen principalmente con manzana y canela. Su color rojizo les recuerda a ellos el material con el que ellos, pues, el material con el que se hacían los bloques para cuando eran esclavos en Egipto. ¿Cómo se llama? Los bloques con los que ellos construían las pirámides y los demás. Y el otro que está es el jaseret. El jaseret es como la lechuga, es una especie igual de como la lechuga romana y demás, que cuando usted empieza a comerla la siente como dulcita, pero después le queda como un amargor. Eso les recuerda a ellos justamente que antes es como el pecado, al principio se siente riquísimo, se siente dulcito, pero conforme vas avanzando en el pecado, vas sintiendo el amor, el dolor del alejamiento del amor de Dios. Entonces, eso es lo que significa justamente el Haseret. Como pueden ver, son muy didácticos. Y esa imagen que está ahí es ya cómo queda cada uno de las comidas colocadas dentro del plato. Adicionalmente a esto, pues como pueden ver, hay un huevo cocido.
El huevo cocido tiene dos elementos. De hecho, la idea es que el huevo cocido, bueno, este es un huevo corriente, no me dio chance de que quedara durito, pero el huevo cocido tiene varios simbolismos dentro de los judíos. En este caso, el primero les recuerda el templo, que fue destruido y finalmente en el año 70-80 después de Cristo, y ya no pudieron volver a hacer sacrificios en el templo. Unido a eso, pues está un poquito quemado. También les recuerda que el pueblo de Israel, por más que sufrió el calor de la esclavitud y de diversas circunstancias, logró mantenerse firme. Y finalmente se dice que el huevo cocido, después de que amanece en la noche de la cena, van a la casa de su vecino y lo ofrecen como un signo de paz. Por eso nosotros, cuando surge el tema del huevo de Pascua, que es un huevito de chocolate más rico y demás, está decorado. Pero eso es una tradición que nace de la experiencia pascual cristiana, que es la Pascua perfecta, pues la resurrección de Cristo. Son gestos cristianos, son gestos católicos. Pero ahorita, como todo pasa en la mercadotecnia, resulta que lo agarraron de una manera pagana y que lo reparte un conejo. ¿Y qué tiene que ver un conejo con un huevo? ¿Acaso los conejos ponen huevos? Pero eso nadie lo cuestiona. Pero el huevo de Pascua, con su decoración, el hecho de que sea chocolate y demás, lo que simboliza es eso, la Pascua excelente que es de Cristo. Entonces, pues por ahí, hay eso por acá. Adicionalmente, no sé si lo logran ver, a la par de la como de esto verde, que es de esta lechuga, hay como un cabito como de hueso. Ese cabito de hueso es lo que simbolizaba antes el cordero. Antes, cuando celebraban en Israel, pues comían cordero. Después de que se destruye el templo, ya no se inmolan los corderos en el templo y por consecuente, pues se deja pues, dar ese sacrificio y lo que se coloca es una pieza de cordero con un huesito con carne para recordar ese sacrificio del cordero. Ok, la preparación de la Pascua, como les decía, es un elemento muy importante como tal. Y lo primero que se hace es lo que se llama la preparación del yamés. El yamés es la búsqueda de lo que se llama la levadura. La levadura tenía dos elementos, o esta búsqueda de la levadura consta de dos principios. El principio primero es el histórico. Recordemos el contexto de la cena pascual judía, esta primera cuando son liberados de Egipto. Dice el Éxodo que justamente Dios le pide a su pueblo que en este caso no tienen que comer pan ácimo porque no pueden esperar a que la masa se fermente, sino que cuando cae la última plaga, que era de los primogénitos, pues justamente tienen que salir corriendo, tienen que irse inmediatamente de Egipto. Entonces, no tenían tiempo, no es como ahora que tenemos la levadura instantánea, que usted le echa un poquito de levadura a una mezcla de pan, espera unos cuantos minutitos y la mezcla se fermenta y crece. Los judíos no tenían ese tiempo y el fermento duraba varios tiempos más grande. Unido a eso también está el sentido espiritual. El yamés, la levadura, es todo lo que altera. Recuerdo, de hecho, no sé si saben, la levadura es justamente una bacteria, que lo que hace es que al descomponerse infla justamente pues el pan, la masa, etcétera. Entonces, pues el yamés significa eso, que pues que altera el plan que Dios tiene para nosotros. O como lo decía también, pues justamente un santo tan proverbial como San Agustín, el orgullo, que es lo que hace en el hombre. El orgullo no es grandeza, es hinchazón. Y como todo lo hinchado, parece grande, pero no está sano. Entonces, durante los días previos a la celebración pascual, los judíos empiezan a buscar toda la levadura que está en la casa y la limpian, en algunos casos la botan, o en otros casos la venden. Ellos nunca pierden, como dicen popularmente. Entonces, pues ahí ellos llegan y hacen la venta del yamés y purifican su casa para la celebración de la Pascua. Adicionalmente a eso, ¿qué es lo que ocurre? Que ellos, pues, justamente, pues, en este caso, pues, lo que hacen es, aparte de vender lo que es el yamés y todo lo demás, todo lo que es la levadura, pues purifican su hogar y en ese aspecto, pues limpian toda la estructura para lo que va a ser la celebración y luego catalogan como el pan de la pobreza que comían justamente sus padres en el pueblo cuando eran presos en Egipto.
Ahora sí, vean qué interesante. ¿Cómo inicia el ceder? El ceder inicia con un gesto muy sencillo. La madre del hogar, la mujer del hogar, en este caso de pues tengo a mi señora pero trabajando, entonces por motivos didácticos voy a hacer de señora de la casa. Lo que va a hacer es encender las velas. Es una misión que queda para la señora del hogar. ¿Y por qué se encienden las velas? El elemento de las velas es muy importante. ¿Por qué? Porque para el judío le recuerda la primera acción que hace Dios cuando crea el mundo. Recordemos lo que dice el Génesis, que al principio la tierra era una oscuridad, el Espíritu de Dios se movía entre las aguas. ¿Y qué fue lo primero que hizo Dios? ¿Qué fue lo primero que dijo? Hágase la qué. Hágase la luz. Exactamente, hágase la luz. Y dice que Dios separó la luz de las tinieblas. Entonces, cuando el judío enciende las velas para iniciar la Pascua, de hecho, casi que todas las celebraciones que ellos realizan, siempre inician recordando esa acción que Dios hizo, que es justamente la de encender la luz y separarla. Entonces, recordar que hay que separar de las tinieblas y caminar dentro de la luz. Ese es el primer gesto con el que se inicia el ceder. Y después de eso, pues vamos a tener una cena que al final, como les dije anteriormente, es una liturgia que consta de 14 pasos. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Voy otra vez a quitar la presentación y vamos a ver, vamos a intentar ampliar imagen para que entonces veamos qué es lo que normalmente ellos hacen. Muy bien, entonces vamos a pensar o a imaginar que estamos justamente en una cena pascual judía. Ya se encendieron las velas. Entonces, aquel que preside, que normalmente es el padre de familia, a menos que haya una persona de un rango un poco mayor, que es justamente lo que un rabino o demás, pues empieza. Y aquí empezamos algo muy interesante. Normalmente, por nuestra experiencia litúrgica eucarística, normalmente solo vemos una copa de vino, que es justamente la que, pues, que el padre pues, consagra dentro de la celebración. Pero resulta que para la cena pascual judía se habla de 5 copas. De el gran apologista Frank Moera, que por eso es que después, cuando está terminando la celebración, todo el mundo se pone a cantar, así es que ya se han pegado 5 mechazos de vino a lo largo de la noche, ¿verdad? Entonces imagínense cómo puede estar el tema. Entonces, lo primero que ocurre es dar la primera de las copas. Esta copa se llama la copa del Kiddush y se llena la copa y el que preside hace la siguiente oración. Dice, Baruch ata Adonai, Eloheru melech Eloham, Bore pri Jofen. En este caso, pues mucho no nos queda, digamos, muy claro. Pero lo que dice es, bendito sea Dios nuestro Rey del Universo, que nos has permitido vivir para alcanzar este día festivo. Entonces, vean qué interesante, llegan, sirven la copa y la toman. Cualquier cosa, si como ven que, si ven que a lo largo de la charla todo está saliendo de control, mejor apagan, porque no sabemos cómo vamos a terminar después de las 5 copas de que beber, ¿verdad? Entonces, ahí tengan y que tengan un poquito de autocontrol. Vea, Olguita, si la cosa se pone medio complicada, me hace el favor y me apaga la sesión, ¿verdad? Entonces, por cualquier cosa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en este caso? Se toma la primera copa. Hay un elemento muy importante que también tienen los judíos, que es, por eso que tengo por acá. Obviamente, me hubiera gustado haberles preparado algo un poco más amplio y con mayor espacios, pero obviamente, al ser un día laboral y demás, pues tal vez no se van a ver tan sensibles ciertos gestos, pero, o que si estuviéramos todos juntos en un salón. Pero, ¿qué es lo que sigue después? Hay un lavado de manos. Normalmente el lavado de manos para el judío, más que una experiencia meramente higiénica, es una experiencia de fe. Recordemos textos bíblicos, por ejemplo, una vez que iban los discípulos con Jesús entre unas espigas y dice que empezaron a arrancar espigas y comérselas.
y empezaron a criticar que por qué hacían eso el sábado y por qué comían sin lavarse las manos. Lo mismo ocurrió en otra ocasión en el texto evangélico, donde critican a los discípulos de Jesús y le dicen a Jesús, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? ¿Por qué? Porque no era un gesto meramente higiénico únicamente, sino que era algo ritual. Aquello que tenía que tener contacto con algo sagrado en este momento, llámese la liturgia de la Pascua, debía ser completamente limpio, completamente puro. Pero hay un detalle, normalmente el judío cuando se está lavando las manos, él hace una oración. En este caso, para la Pascua, este primer lavado de manos, él no hace ninguna oración. ¿Y por qué es el motivo de esto? Justamente para empezar a generar una cierta pues curiosidad en el niño del por qué durante todo el tiempo normalmente nos lavamos las manos con una oración y en esta oportunidad no. Entonces, pues se da ese tipo de lavado de manos sin hacer ninguna bendición. Después viene lo que es el carpaz. Entonces, vean lo que hacen con el carpaz. Toman, en este caso, una ramita de apio, la sumergen en este tarrito de agua, vean que no es el mismo con el que me lavé las manos, tampoco podemos ser tan faltos de salubridad. Esta otra agua que está acá tiene sal. ¿Y cuál es el significado? Dijimos que el verde del apio significaba la esperanza, ¿cierto? Exactamente, muy bien. Entonces, ¿y por qué sumerge en agua salada? Porque el judío dice que la esperanza que se daba en medio de las lágrimas de su pueblo, o dicho de otra manera, a pesar de las lágrimas del pueblo que sufría, nunca se perdió la esperanza de que Dios los iba a salvar. Entonces se moja y se come. Riquísimo esto, no tienen ni idea cómo qué rico sabe esto. Después, vean, lo que sigue es muy interesante, es el rito del yahaz. Vamos a tomar los panes ácimos, que dijimos que eran 3, y que para nosotros simbolizaba ¿qué simbolizaban estos 3 panes? Para nosotros los católicos, ¿la qué? La Santísima Trinidad. La Santísima Trinidad. Exactamente. Vean qué interesante. Exactamente, la Santísima Trinidad. Gracias, Wendy. Tenemos 3. El primero no nos funciona, ni el tercero. El segundo, ojo, dentro de la Santísima Trinidad, ¿cuál es la segunda persona? ¿Quién es la segunda persona de la Santísima Trinidad? El Hijo. Jesús. El Hijo. Y vean que, exactamente, y vean qué interesante lo que hacen los judíos con el segundo pan. Lo parten y agarran el más grande, lo envuelven en un lienzo y lo esconden en algún lugar. Vean qué interesante. Para los judíos esto no tiene mayor significado, sino que algo como para darle un dinamismo. ¿Por qué? Porque cuando busquen este pan que se llama el afikoman, es muy importante para que lo consiga, porque quien lo consiga se ganará un premio. Y son premios bastante pues suntuosos, no es un par de medias o una caja de chocolates. Inclusive si la familia judía es lo suficientemente pudiente, el premio de afikoman puede ser hasta un carro. Entonces, pero vean qué importante, pero vean qué interesante el símbolo. El segundo de los panes que representa al Hijo ha sido partido, se ha guardado en un lienzo blanco y se esconde. De la misma manera que Cristo fue partido por nuestros pecados, se envolvió en un lienzo blanco y fue guardado en el sepulcro. Y para aquel que lo encuentre, tendrá un premio. ¿Cuál va a ser el premio? La vida eterna. Para el judío tal vez no genere mayor expectativa, pero nosotros como cristianos, este gesto tiene un gran simbolismo en lo que Jesús, pues justamente ha vivido. Después de eso, se va a levantar la bandeja de Masov, o sea, la bandeja que tiene todos los panes ácimos, y dice el que preside: este es el pan de la pobreza que comieron nuestros padres en la tierra de Egipto. Todo el que tenga hambre, venga y coma. Todo el que lo necesite, que venga y haga el pesaje.
Este año estamos aquí, el próximo año en la tierra de Israel. Este año somos esclavos, el próximo seremos libres. Y bueno, ya hacen la bendición de ahí. ¿Qué pasa después de esto? El más joven de la casa hace unas preguntas. Antes de eso, ok, se coloca la bandeja, se tapan los panes nuevamente y bueno, de ahí, con el dolor del alma, se llena la segunda copa. ¿Qué es lo que ocurre de esta manera? Se llena esa segunda copa y hay otro gesto muy simbólico. El más pequeño de la casa le pregunta al que está presidiendo la celebración, ¿por qué esta noche es diferente a las demás? Hay 4 preguntas que él hace: ¿por qué comemos de X? ¿Por qué no lavamos las manos si no hicimos ninguna oración? Preguntas de por qué esta noche es diferente. Y en este caso, el que preside le dice, porque antes éramos, nuestro pueblo fue esclavo en Egipto y el Señor con mano fuerte y brazo poderoso los salvó de la esclavitud, y prácticamente le recita el libro del Éxodo contando la experiencia cuando fueron liberados de la esclavitud por parte del Señor en esa primera Pascua. Unido a eso, después de que se dan las preguntas y todo lo demás, pues se hace lo siguiente, el siguiente gesto. Vean que el gesto que viene es muy interesante. Antes de tomarse la copa, el que preside hace lo siguiente: mete su dedo en la copa y empieza a decir: sangre, ranas, piojos, bestias, peste, úlceras, granizo, langostas, oscuridad, muerte de los primogénitos. ¿A qué le suena esto? ¿Qué fue lo que acabo de mencionar? A las 7 plagas. La segunda parte está buena, la primera te faltaron 3. Gracias, güey. Perdón. Son las 10 plagas. No, tranquila, si vieras que hecho eso que dices, a todo mundo nos pasa. No sé por qué tenemos tan arraigado el 7 plagas, pero realmente son 10 plagas. El pueblo de Israel. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se toma el vino, que recordemos que uno de los signos o del significado del vino a nivel bíblico es signo de alegría. El vino es un signo de alegría. Pero entonces, ¿qué es lo que hace el que preside la celebración? Toma del vino y empieza a tirar una gotita citando cada una de las 10 plagas que ocurrieron en Egipto. Que hay que entender una cosa: las plagas no son castigos y no se deben ver de esa manera. Simplemente Dios le hizo al pueblo de Egipto lo mismo que le hizo el pueblo de Egipto a Israel. Ejemplo, las ranas. ¿Por qué las ranas? Porque el pueblo de Israel vivía, los esclavos vivían a las orillas del río Nilo. Entonces no era normal que hubiera proliferación de ranas, que se metían a las casas y hacían estragos dentro del pueblo. No sé si alguno de ustedes le tendrá miedo o asco además a las ranas, pero téngalo por seguro que si hubieran nacido en la época de Egipto, hubieran tenido ranas hasta debajo de la cama. Lo mismo pasa con los piojos, lo mismo pasa con las úlceras. Por el sentido de pobreza que ellos llevaban, pues era muy normal que recibieran ese tipo de circunstancias. Y unido a eso, recordemos la muerte de los primogénitos. Faraón, la historia de Moisés dice que cuando, pues, el faraón vio que el pueblo de Israel era muy grande y las personas eran bastante enormes, empezó a disminuir el pueblo, matando a los niños que tuvieran menos de 2 años. Entonces, Dios no está castigando al pueblo de Egipto, sino que simplemente está recibiendo aquello que él mismo le hizo al pueblo de Israel. Pero vean qué importante el tema de la reflexión. Ya les dije que el vino significa alegría. ¿Qué significa el gesto de ir botando una gotita de vino al suelo por cada una de las plagas? Mi felicidad no puede ser completa si está sostenida en la desgracia del otro. Eso es lo que significa también este gesto de citar las plagas y sacar una gota de vino por cada una de ellas. Yo no puedo decir que mi felicidad es verdadera si esa felicidad se sostiene en la desgracia del otro, aunque sea mi enemigo. Entonces, ahí es donde, pues, se da el tema de las
pues de las plagas y la copa de vino. Oye, con el permiso de ustedes, se toman la segunda copa de vino. Vamos bien, ahorita vamos bien. Después de esto, pues, vean qué Todavía lo interesante. veo Ahora bien, viene todavía después. lo veo. Todavía me sostengo, Todavía. Todavía la charla está dentro de un margen de lo manejable. Ok, vamos por este otro lado. Lo que me faltó, me ganó el deseo de la copa. Vean qué interesante lo que dice el que preside la celebración. Dice, Baruch atá Adonai, Elugenum melega jalón, boré pri jajofen. O sea, bendito eres Dios nuestro, Rey del universo, creador del fruto de la vid. ¿Hemos escuchado una oración semejante a esa en algún momento? Bendito sea el Señor Dios del universo por este vino, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Cuando normalmente no hay coro en la celebración eucarística, el sacerdote hace esa oración cuando se le presenta el vino. Después de eso, hacen lo que se llama el rayaz, que dice, bendito eres tú, Dios nuestro, Rey del universo, que nos santificas con tus mandamientos y nos ordenas lavarnos las manos. Ahora sí, ya hacen un segundo lavado de manos, pero con la oración relacionada. Ya ahí ya vuelve a entrar normalmente al tema solemne que se maneja dentro de la experiencia judía. Después de esto, viene el matzí, que es que se agarran los panes ácimos, los toma el que está haciendo de presidente de la celebración, los toma y dice, bendito eres tú, Dios nuestro, Rey del universo, que nos santificas con tus mandamientos y produces el pan de la tierra. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, y que ahora te presentamos, él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Vean qué interesante cómo en la celebración pues eucarística también utilizamos gestos que vienen de los judíos, que son justamente nuestros padres en la fe. Ok, ¿vamos hasta aquí bien? ¿Todo está claro? Si hay alguna duda, algún comentario, pueden decirlo, ¿verdad? Después de que se hace esta bendición del pan, se toman las hierbas amargas, también se hace una oración. Recordemos que las hierbas amargas son como el rábano picante y demás, que recuerda la amargura de la esclavitud que vivió el pueblo de Israel. Se hace un sándwichito con lo que es el pan ácimo y se lo comen, recordando la pobreza y la amargura de la esclavitud. Dicho sea de paso, a esa mezcla, pues también le echan un poquito de jaroset, o sea, de la jalea que representaba también la mezcla de los ladrillos que ellos elaboraban. ¿Por qué? Porque recordemos que es muy sensorial. Ellos querían de alguna manera sentir la experiencia tan traumática y dolorosa del pueblo de Israel en la esclavitud de Egipto. Después de esto, hay un tema muy importante. Normalmente nosotros, cuando leemos los evangelios, principalmente Mateo y Marcos, pues nos damos cuenta o solo tenemos alusión de una copa. Es Lucas el que normalmente toma o hace relación de dos copas como tal. Ahí después les dejo de tarea que lean la Pasión según San Lucas y se van a dar cuenta que la primera copa, la copa esta de las plagas, el Señor la toma y es donde dice, les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que lo tome en el reino de mi Padre. Pongamos atención a ese dato. Jesús toma la copa de las plagas y dice, les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que lo haya tomado en el reino de mi Padre. ¿Por qué? Porque lo que viene es un tema muy interesante. Esta es la primera parte de la celebración. Después de que hacen este gesto de comer el pan con las hierbas amargas y el jaroset, se desplazan a una segunda mesa, que es donde va a ser la cena. En este caso, es donde se dan todos los acontecimientos bíblicamente, donde decimos que Jesús en algún momento determinado dice que alguien lo va a entregar.
Y empiezan a preguntar todos, ¿seré yo maestro? ¿Seré yo? Y cuando Juan le pregunta a Jesús, él le dice, Jesús, el que meta su mano en el mismo plato que yo, ese será el que me entregue. Y nosotros, si leemos ese texto, podríamos decir, pero los apóstoles no estaban en nada, y Judas obviamente fue el que metió la mano con él, aparte porque las películas nos lo muestran de esa manera. Pero lo cierto es que hay que entender un elemento. El primer elemento es que en el momento en el que Jesús estaba viviendo y se da todas estas celebraciones, no existían los cubiertos como tal. Entonces, ¿cómo comían normalmente los judíos? Pues claramente agarraban pedazos de pan y mojaban donde estaba el humus, o donde estaba el agua y donde estaba la ensalada, y ellos comían con sus manos. Entonces, muy probablemente, cuando Jesús metía la mano al plato, todos los demás discípulos también lo hacían porque es la única forma que había de comer. Entonces, de una manera, algunas personas lo reflexionan de esa manera, de una manera solapada, Jesús da a entender que todos de una u otra manera lo iban a traicionar, lo cual fue lo que ocurrió en el momento de su captura, o de Pedro cuando lo niega ante el Sanedrín. Entonces, pues vean que en ese sentido, pues no era tampoco tan sencillo determinar que Judas iba a ser el traidor. Después de eso se da otra situación, que es cuando justamente Judas, que sabía lo que iba a hacer, pues le pregunta al Señor para no darse el taquillo de que todo el mundo pregunta menos yo. Entonces, para no cantarse solo, como decimos popularmente, él le pregunta a Jesús y le dice, lo que tienes que hacer, veaslo de esa manera. Y Judas se levanta y se fue. ¿Por qué tampoco los discípulos pudieron entender de buenas a primeras que también era un signo de que era el traidor? Porque recordemos que en la lectura del lunes santo se nos hace énfasis de que Judas era el que llevaba la bolsa de dinero. Y uno de los elementos adicionales a la celebración de la cena y todo lo demás era que, pues unido a la fiesta y a la cena, también estaban obligados los judíos a ayudar al prójimo o al más necesitado. Entonces, posiblemente ellos entendieron que como Judas era el que llevaba la plata, era el tesorero del grupo y salió, era porque iba a cumplir con el gesto de la caridad o de la limosna que pedía la Pascua, o si hace falta comprar alguna cosa, él la iba a adquirir para la celebración. Entonces, no era tampoco tan sencillo determinar que justamente era Judas el traidor, aunque a veces, obviamente, nosotros también lo entendemos porque realmente, pues, ya sabemos cómo terminó la historia, ¿verdad? Pero en el momento, en el contexto, pues no era tan sencillo determinar. Entonces se da todo el tema de la cena. Y hay un tema muy interesante. Dice el Evangelio, no recuerdo en cuál de los evangelistas fue, pero en algunos evangelios está, que dice que Dios Jesús le dio un pedazo de pan a Judas. Y vean qué interesante, dice que detrás de él, ese pedazo de pan, entró el demonio en Judas y Judas salió a buscar a los que iban en este caso, a capturar a Jesús. Judas se convirtió en el primero que se fue de misa antes de que terminara. Y es una reflexión muy interesante que podemos tomar en nuestro caso. ¿Cuántas veces participamos de la Eucaristía teniendo en cuenta el reloj? No participamos con calma, no le damos el culto al Señor que Él se merece, sino que estamos esperando. Y si ya el Padre se pasó de la hora, ya nos sentimos incómodos, ya que porque está orando tanto, ya nos queremos ir. Muchas personas del sacerdote no dan la bendición cuando ya se están yendo. ¿Por qué no podemos dedicarle ese tiempo al Señor? Y ahí es donde entra el tema de Judas. Judas se convirtió en el primero que se fue antes de la misa y vean cómo terminó. Entonces, siempre tengamos consideración en darle al espacio al Señor que le corresponde y que no tengamos problema en darle ese momento completamente al Señor. Y si se extiende, gloria a Dios que podemos darle más culto a Él. Entonces, pues ahí se da la situación. Ok, termina la cena. Hay otro elemento interesante. Mucha gente habla, o cuando salió todo este boom del Código Da Vinci, mucha gente empezó a creer que verdaderamente lo de la copa y que era María Magdalena y no sé qué, yo no sé cuánto, y todo el famoso boom que representó el Código Da Vinci en su momento. Pero lo cierto es que hay una pequeña inexactitud histórica.
Da Vinci, cuando pinta justamente esa Santa Cena, no está en la mesa litúrgica donde estaba la copa. Él lo que está pintando es el momento de la tradición de Judas, que eso se dio en la mesa de la cena. Por consecuente, la copa litúrgica no estaba en esa mesa. Ahí lo que estaba era la comida que ellos estaban, pues justamente comiendo, ¿vale? La redundancia, y por eso es que no está en ese aspecto la copa en el cuadro de Da Vinci. Pero mucha gente cree que el Santo Grial y que María Magdalena y todo esto. Pero bueno, es una pequeña acotación que yo quisiera hacer para que entendiéramos esa situación que se dio en su momento y que causó un gran alboroto dentro de las personas. Muy bien, terminado lo que es el tema de la cena, se da lo que se llama la búsqueda del afikoman. Les habíamos dicho que el afikoman era justamente el pedazo del segundo pan que se partió y se escondió guardado en un lienzo. Se da la búsqueda del afikoman, se lo entregan al Señor, el Señor lo toma, y aquí entra un tema muy interesante. La liturgia, como les decía, la liturgia pascual judía es una liturgia muy marcada, y aquí empieza a transformarse un poco la situación. La liturgia decía que, bueno, hay una oración y demás, pero cuando Jesús recibe el afikoman, Jesús lo que hace es lo siguiente. Tomó el pan, lo partió y lo dijo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Eso no estaba en la liturgia. Y de hecho, créanme que los judíos, los apóstoles en este caso, ellos pelaron los ojos porque tenían muchísimos años de celebrar la Pascua y era un rito completamente inalterable. Y pues en este momento específico, Jesús toma el pan, que recordemos que lo simbolizaba él mismo, era el segundo de los 3 panes ácimos, lo parte y le dice, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Después de eso, viene la tercera copa, que es la que conocen ellos como la copa de la redención. Jesús la llena, échale un poquito menos porque hay que rendirlo, hay que rendir al char, principalmente hay que rendir al charlista. Y después, ¿qué es lo que hace Jesús? Toma el cáliz, él no lo prueba. Recordemos que ya desde la copa de las plagas él había dicho que no iba a volver a tomar del fruto de la vid hasta que lo tomara en el reino del Padre, pero él lo toma y dice, tomen y beban todos de él, porque esta es mi sangre que será entregada por ustedes, derramada por ustedes, sangre de la alianza nueva y eterna, y lo reparte. Ese fue el segundo shock que vivieron los discípulos, porque eso tampoco estaba en el rito judío. Y entonces lo entrega y ellos empiezan a beberlo. Pero vean qué interesante. La copa, dije que era la copa de la redención. Esto es importante que se lo guarden en su mente para entender un poco lo que sigue. La copa de la redención Jesús no la toma, la entrega y hace una orden, manda a sus discípulos a que hagan eso en conmemoración suya, que no es un recuerdo, es una anámesis, una actualización, es un sacrificio ritual. Entonces dice que por eso el sacramento que reciben justamente los sacerdotes se llama el orden sacerdotal. ¿Por qué? Porque les recuerda la orden que les da el Señor para que en este caso después sean capaces de actualizar su sacrificio a través de la Eucaristía. Entonces se reparten. En este caso ya no voy a ser el presidente, voy a ser Pedro, por ejemplo, y pues puedo tomar la copita. Aquí no me convenía ser el presidente, entonces me convierto en un comensal más. Pero Jesús no toma la copa de redención. Después de eso, tiene lo que se llama el jalel. El jalel es el canto de los salmos. Los salmos son una serie, el jalel es una serie de salmos, creo que si no me falla la memoria, como del 112 al 115 por ahí, pero de todos los salmos, el que tal vez más conocemos nosotros es el salmo que llamamos el aleluyático, el que cantamos en la vigilia pascual.
Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Aleluya, aleluya. Ese Jalel era el que cantaban los discípulos justamente en el momento de la cena pascual judía, aunque ya habían dado dos modificaciones importantes a la hora del aficomen, cuando el Señor reparte el pan como su cuerpo, y en el momento del vino, cuando Él da el vino como su sangre. Pero unido a eso, hay un tema muy interesante que viene también al caso. La celebración pascual judía de Jalel, en una serie de oraciones, termina con una frase muy interesante que dice, bueno, después de cierto momento de la celebración y demás, el más pequeño se sirve una copa, que le llama la copa de Elías. Recordemos que según la tradición judía, Elías iba a volver a la tierra para anunciar la venida del Mesías. Ya Jesús explicó que el que hizo el papel de Elías fue justamente Juan el Bautista, el precursor. Pero los judíos siempre mantenían ese gesto. Entonces, mandan al más pequeño a abrir la puerta para ver si se veía Elías. Claramente Elías no estaba en la puerta, se cerraba la puerta y no se tomaba justamente esa copa, sino que se decía, ¿y dónde la celebraremos el próximo año? La Pascua. Y se responde en Jerusalén. Dice el Evangelio que Jesús en de los salmos y de un momento a otro se pone de pie e invita a los discípulos para que se vayan al huerto de los olivos ahora. Entonces, vuelve a ser un tema de mucha atención para los judíos, para los apóstoles. ¿Por qué? Porque no habían terminado la cena y al no terminar la cena no se podía tampoco renovar el pacto. Pero igual ellos son obedientes con el Señor y ellos se desplazan justamente hacia donde se encontraba el Señor en el huerto de los olivos y se da todo el momento de la oración. Y no sé si alguien se recuerda cuál fue justamente la oración que Jesús hizo en el huerto. No sé si alguien me ayuda recordando. ¿Cómo Jesús oró en el huerto? Padre, si es posible, aparta de mí. Este ¿Qué cáliz. tenía que apartarle? Exactamente. Ese cáliz, que es la traducción que se ha hecho actualmente, pero la traducción normalmente saca de los originales, aparta de mí esta copa. ¿Cuál fue la copa que Jesús no tomó durante la cena? La copa de la Redención. Redención, exactamente. Jesús dice, Jesús no en su momento no había tomado la copa de la redención, pero tenía que tomarla. ¿Y dónde iba a empezar a tomarla? En toda su pasión. Por eso Jesús, en la angustia que él tenía, él dice, Señor, si es posible, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, Jesús realmente tenía que vivir esa copa de la redención. No era únicamente tomarla en el sentido ritual de la celebración pascual, sino que le iba a hacer vida en su entrega amorosa. Entonces, en ese momento de Jesús de angustia, él clama y dice que termina sudando gotas de sangre, que para muchas personas puede resultar exagerado. Pues no, es un fenómeno científico que dice que cuando una persona está pasando por momentos de mucha tensión, por una angustia o por un miedo muy extremo, empieza a generar tanta tensión y tanto flujo sanguíneo que los capilares de su cara empiezan a reventarse y se da ese aspecto como si estuviera sudando sangre. Entonces, claramente, Jesús sabía lo que le correspondía. Jesús sabía cuál era el camino que él iba a seguir. Y por eso, pues, él se angustia como cualquier persona normal. Entonces, pero él ora al Señor pidiendo la posibilidad de que el cáliz, porque recordemos que Jesús es Dios y hombre verdadero, pero claramente en este momento específico su humanidad es la que tal vez está un poco más marcada y como humano siente miedo de lo que tiene que vivir, pero él se abandona a la voluntad del Padre, que genera una sensación muy interesante, porque recordemos que Jesús está orando al Padre, pero el Padre no le responde, sino que él sigue pues el proceso de la
en este caso de la pasión como tal. Y en esa vivencia y en esa experiencia de la pasión, hay algo muy interesante que se va viviendo, que es todo el desarrollo de la, pues, de la pasión como tal, con ciertos elementos. Hay un elemento muy interesante. Ok, de todos los elementos propiamente de la Pascua judía, hay un animal que todavía no he mencionado y que es vital dentro de la Pascua judía. ¿Saben cuál es ese animal? ¿Cuál es el animal desde la Pascua, aquella primera Pascua del pueblo de Israel hasta la fecha? ¿Cuál es el animal por excelencia de la Pascua? El cordero. Exactamente. De momento yo no he hablado nada de corderos, ¿verdad? El cordero ha estado completamente alejado de la formación. Hay elementos importantes. Dice que la Pascua, hay un elemento que todavía no les había comentado al principio, las celebraciones judías son celebraciones de carácter mensual, mensual no lunar. El calendario judío se rige bajo los movimientos de la luna. Entonces, ¿qué es lo que pasa en ese momento? Una celebración judía, de hecho, si ustedes ponen atención, en Semana Santa siempre va a haber luna llena, porque las celebraciones judías normalmente van a caer en luna llena. Entonces, normalmente la Pascua va a quedar en la luna llena que está como entre el 20 de marzo hasta el aproximadamente 20 de abril. En ese lapsus de 4 semanas, la luna llena que caiga en esos días, en esa luna llena va a ser la Pascua. Entonces, hay un gesto muy interesante. La Pascua podía ser lunes, podía ser martes, podía ser miércoles, jueves, viernes, sábado o domingo. Para, según los estudiosos del momento en el que Jesús celebró su Pascua, la Pascua propiamente cayó el día sábado. Eso era lo que comúnmente se llamaba en el vocablo de los hebreos un Shabbat Sabatón. O sea, el Shabbat ya era de por sí un día solemne, pero que cayera la Pascua el sábado era un sábado muy, muy solemne. De hecho, recordemos que dice el Evangelio según San Juan, que los judíos pidieron a Pilato que pudieran quebrar las piernas de los crucificados de ese día. ¿Por qué? Para que no quedaran en la cruz, porque ese sábado debe ser un sábado muy solemne. Era un Shabbat, Shabbatón, era un sábado con Pascua, era un día sumamente solemne. Entonces, ¿qué elementos son interesantes para tomar en consideración? Ok, el cordero era vital en la celebración pascual, pero el cordero pascual era el único cordero de todos los corderos que se sacrificaban en las liturgias judías o en la religión judía, que no era sacrificado por sacerdotes, era sacrificado por el jefe de la casa. Pero claramente había condiciones marcadas para el cordero, que era que fuera macho, que fuera pequeñito, que fuera dócil y que no tuviera ningún tipo de imperfección, ninguna fractura, ninguna herida, nada, de un cordero perfecto. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? 5 días antes de la Pascua, los corderos eran ingresados al templo para que fueran verdaderamente inspeccionados. Si contamos, partiendo de que el viernes en la tarde era cuando se sacrificaban los corderos para poder ser cenados durante la noche, para poder despertar ya el sábado con pues justamente con la Pascua, los corderos tenían que haber ingresado 5 días antes, porque llamaban la puerta de los corderos. Entonces decimos, si era viernes, el día propiamente del sacrificio de los corderos, nos vamos a jueves, a miércoles, a martes, a lunes, domingo. En la Semana Santa, ¿qué celebramos el domingo? Que dicho sea paso el próximo domingo. ¿Qué celebramos el domingo? ¿Con qué empezamos la Semana Santa? Domingo de Ramos. ¿Y qué pasó el domingo de Ramos? La entrada de Jesús a Jerusalén. Exactamente. Vean qué interesante el simbolismo. El mismo día que los corderos que iban a ser sacrificados para la Pascua entran por la puerta de los corderos, ese mismo día Jesús iba a ingresar a Jerusalén por la puerta grande, por la puerta hermosa.
el mismo día que el Cordero, el mismo que Jesús entra a Jerusalén, porque Jesús iba a ser. ¿Cómo presenta Juan el Bautista a Jesús? Cuando lo ve en el Evangelio según San Juan, lo ve a lo lejos y ¿qué es lo que dice? También lo decimos en la misa antes de comulgar. Este es el Cordero de Dios. Exactamente. Jesús es el Cordero de Dios, que había sido prefigurado ya desde la experiencia de Isaac y Abraham, cuando y Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. ¿Por qué? Porque vean qué interesante, no sé si han puesto atención a esa analogía o si la vieron en la antigua Nueva Alianza. Dios le pide a Abraham que sacrifique a su único hijo. El único hijo Isaac, el único hijo de Dios Jesús. Dice que Isaac lleva la madera para su sacrificio, así como Jesús llevó el madero donde iba a ser sacrificado. Y hay una profecía intrínseca ahí que es muy interesante. Recordemos lo que le dice Isaac a Abraham. Isaac le pregunta a Abraham: Padre, llevamos la leña, llevamos las brasas y el cuchillo para el sacrificio, pero ¿dónde está el cordero? Y Abraham le responde: el Señor lo proveerá. Y de veras que hizo esa entrega en Jesús, que era el Cordero de Dios que iba a quitar el pecado. Entonces, vean qué interesante como el domingo de Ramos, cuando Jesús entra a Jerusalén, era el mismo día que entraban los corderos que iban a ser sacrificados para para la cena pascual. Y otro elemento muy importante, dice que entonces la celebración de la Pascua a la noche recordemos que los judíos, otro tema muy importante, el judío no es como nosotros empezamos el día en la medianoche, a las 12 de medianoche empieza el siguiente día. Para los judíos no, y eso recordemos el Génesis. Para el judío empieza en el atardecer del día anterior, por ejemplo. Para nosotros, hoy a las 6 de la tarde sigue siendo lunes. Para el judío ya ha empezado el martes. Recordemos el Génesis. Pasó una tarde, pasó una mañana. O sea, el orden es, empiezan en la oscuridad, el día empieza en la oscuridad y termina en la luz. Entonces, recordemos que entonces para los judíos la cena pascual iba a empezar el viernes en la noche. En la tarde-noche ya empezaba la cena, era la noche de la cena pascual, para poder despertarse el sábado, en ese sabatón, y estar celebrando la Pascua con toda la comunidad. Pero Jesús, ¿cuándo dice que celebró la última cena? ¿Qué día lo celebró? ¿Qué día celebró Jesús la última cena? Jueves. Exactamente. La celebró el día jueves. Disculpe que me moviera, nada más ver cómo estamos de tiempo. ¿Por qué el jueves? Hay un elemento muy importante. La cena de Jesús, si ustedes ponen atención a los textos bíblicos, en ningún momento habla de cordero. ¿Por qué? Porque hay una situación en particular. Decía la celebración, ay, un momento, se me fue la cámara. Decía la celebración judía propiamente, ya volvió. Había un libro complementario, una tradición complementaria que se llamaba la Mishbá de los judíos, que decía que usted, si por alguna situación de fuerza mayor, por un viaje o por alguna situación ya bastante seria, no podía celebrar la Pascua el propio día que correspondía, podía celebrarla un día antes o un día después, pero con una condición: no podía tener cordero. Entonces, obviamente Jesús no iba a poder celebrar la Pascua el viernes porque el viernes iba a vivir su Pascua. Entonces Jesús celebra el día anterior, el Jueves Santo, celebra la cena pascual con sus discípulos, pero obviamente no había cordero. La explicación litúrgica judía es la que les acabo de dar, porque Jesús no iba a poder celebrar la Pascua el viernes, entonces la adelanta y no podía, pues en este caso, llevar el cordero a la mesa de la celebración pascual. Pero la celebración, la explicación litúrgica cristiana y el sentido de este nuevo orden que genera Jesús con su sacrificio, nos indica y nos lleva a entender que en esa cena sí había un cordero,
pero que ese cordero era el mismo Cristo, quien se iba a entregar por nosotros. Por eso es que en la cena de Jesús, en esa última cena, no había un cordero. O dicho sea paso, sí lo había, pero estaba él. Entonces vean qué interesante cuando Jesús empieza a hacer esas modificaciones de la liturgia. Tal vez los apóstoles en ese momento no lo entendían, aunque podría haber una relación con un pasaje que ya ellos habían conocido y que ellos habían experimentado. Ok, ¿saben cuáles son los evangelios sinópticos, verdad? Son los primeros 3 evangelios que son pues justamente muy parecidos. De hecho, sinóptico significa como una visión, que son Mateo, Marcos y Lucas. Si ustedes leen esos evangelios, tendrán algunas ciertas variaciones en orden o en forma de ciertas situaciones, pero realmente son sumamente parecidos entre sí. Al punto de que en los 3 se hace alusión a la última cena. Pero hay un evangelio en el que no se habla de la última cena, que es el evangelio según San Juan. Es cierto, en el contexto de esa Pascua hay ciertos discursos y ciertas cosas que Jesús hace con sus discípulos, pero en ese texto no se habla de la institución de la Eucaristía dentro de la última cena. No se habla de que Jesús dice, tomen, esto es mi carne, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Pero ¿por qué Juan no toma ese detalle? Porque ya Juan dedicó un capítulo completo para hablar sobre este discurso eucarístico, que es el capítulo 6 del Evangelio según San Juan. Esa confrontación que creo que tuvieron que haberla visto en la sesión pasada sobre la Eucaristía, donde Jesús dice, el que no come mi cuerpo y el que no bebe mi sangre, no tendrá vida. Y utiliza el verbo trogo, o sea, que tienen que comerlo. Disculpen que sea muy explícito, masticarlo, o sea, los judíos entendieron claramente que Jesús tenía que ser comido como tal. Entonces, entre lo que Jesús había explicado en su momento, en Juan 6, y ese momento de la celebración de la última cena, Jesús da a entender que es la misión de la iglesia, que es la misión de aquellos que lo seguían y que eligió como discípulos y apóstoles, de continuar con el sacrificio suyo a través de la Eucaristía. Por esa razón específica es que Jesús en esa última cena no participaron mujeres. No es que Jesús sea machista, no es que Jesús era un misógino, ni mucho menos. Es que esa Pascua era tan especial que necesitaba instituir a aquellas personas que iban a recordar cómo Él se entregó por la iglesia. Por eso, ¿por qué? Porque la Eucaristía como tal nos recuerda esa alianza y esa entrega tan similar al matrimonio como lo es el hombre esposo Jesús que se entrega por la iglesia. Por eso normalmente la Eucaristía es como un matrimonio y por eso normalmente la celebran hombres, porque recuerdan a Jesús. Recuerden que el sacerdote celebra in persona Cristo, o sea, es Cristo en ese momento el que está entregándose por su amada iglesia. Entonces, en la coherencia de la unión hombre-mujer, en la coherencia del matrimonio, desde la perspectiva de Dios, que es la que la iglesia defiende, por eso es que normalmente no tenemos mujeres sacerdotisas, porque de lo contrario sería una entrega entre esposa y no. Recordemos que la Eucaristía es el recuerdo de la entrega del esposo por su esposa en el sacrificio de la cruz. Entonces, pues verdaderamente ahí es donde se entrega Jesús y por eso en esa última cena solo están los apóstoles, porque ahí les entrega la orden, el sacramento del orden de hacer esto en memoria de Jesús, que no es un recuerdo, sino una actualización del sacrificio que era en el cielo. Lo van a ver en el próximo tema de lo que es la Pascua eterna. Entonces no voy a quemar rollos, pero es más que todo el efecto de cómo en la iglesia se repercute o se replica lo que Jesús está haciendo delante de su Padre. Que ahorita no voy a quemar rollos porque eso lo vamos a ver en el siguiente tema. Entonces, aspectos importantes, ya como para ir cerrando y ir redondeando el tema. Entonces, Jesús dice en Getsemaní,
si es posible, aparta de mí esta copa, que es la copa de la redención. Un elemento muy interesante propiamente es que en los días previos, principalmente el viernes en la tarde-noche antes de la Pascua, recordemos que, como decíamos anteriormente, era el padre de familia el que se encargaba de repartir justamente la cena. Pero en el templo de Jerusalén estaban los sacerdotes y los levitas que se encargaban de limpiar aparte de revisar el cordero, lo limpiaban y demás, le quitaban todas sus vísceras para que fuera lo suficientemente puro para el sacrificio. Y en este aspecto, el padre de familia se lo llevaba a su casa en una especie de cruz conformada por 2 cañas, en la cual el cordero era guindado de pies. ¿Para qué? Para que su sangre fuera justamente desahogándose, fuera pues justamente saliendo de su cuerpo. Porque recordemos que la experiencia bíblica del Nuevo Testamento y principalmente el Antiguo y parte del Nuevo, era que la sangre era el lugar donde habitaba la vida. El alma del ser humano estaba en su sangre. Por eso que los testigos de Jehová no reciben transfusiones. Porque ellos piensan que cuando usted le hace una transfusión de sangre, le están pasando la vida o el alma de otra persona. Pero entonces, el padre de familia llevaba al cordero guindando en una cruz para que su sangre fuera desahogándose, saliendo de su cuerpo. Entonces, vean qué interesante, el signo de la cruz en el con Jesús que fue entregado justamente en un sacrificio en cruz. Otro elemento muy importante, dice que cuando Jesús llegó a la calavera, dicen que los romanos le dieron a beber una mezcla de vinagre, vino agrio, con aloe, que era una especie de bebida que ellos le daban para sedarlos un poquito y de ahí no les doliera tan extremadamente el que, digámoslo bonito, de que unas piezas de metal trasladaran sus muñecas. No me explico cómo un poco de les podrá hacer pues que no les duela tanto semejante suplicio, pero era parte como de la misericordia romana. Dice el texto bíblico que Jesús prueba, se da cuenta que es vinagre, que es vino agrio, pero no lo toma. ¿Por qué? Porque él ya había dicho que no iba a tomar del fruto de la vid hasta que lo estuviera cumpliendo en el reino de su Padre. Por eso es que dice el texto que Jesús, cuando le dan vino antes de crucificarlo, lo prueba, pero no lo toma. ¿Por qué? Porque aún no era el momento. Entonces pasa toda la agonía. Recordemos que la muerte por crucifixión, aparte que era una muerte muy humillante, nosotros es que por pudor al cuerpo del Señor y demás le ponemos un trapito que cubre sus partes íntimas, pero el crucificado era crucificado totalmente desnudo. En el caso de Cristo ya él había sido flagelado. Normalmente ningún condenado era flagelado y crucificado, o era flagelado o era crucificado. Pues Jesús recibió las dos. Y para rematar, lo ponen en una cruz donde le clavan las muñecas y le clavan los pies. Él está en esta posición, que es lo que normalmente el crucificado moría de asfixia. Era una especie de muerte muy lenta y dolorosa. ¿Por qué? Porque él perdía la posibilidad de respirar. ¿Por qué? Porque todo el peso de su cuerpo estaba sobre su pecho, sobre sus pulmones. Para él poder respirar, él necesitaba apoyarse en sus pies, en esa maderita que estaba debajo de sus pies. Pero ¿cuál era el pequeño problema o el pequeño detalle? Que sus pies también estaban clavados. Entonces era una postura muy incómoda y muy dolorosa. El crucificado principalmente moría de asfixia. Obviamente, si partimos de Jesús, propiamente, que aparte de que fue flagelado, fue golpeado, desde la noche lo estaban juzgando, posiblemente no durmió bien, no haya comido bien, imagínense en la clase de suplicio que pudo haber vivido el Señor. Entonces dice que el Señor está ahí subido, empiezan a humillarlo y decirle que justamente que si dice que los fariseos empiezan a decirle, si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. Si de veras eres el Hijo de Dios. ¿Por qué? Recordemos que en el relato de las tentaciones, principalmente de Mateo y de Lucas, dice que después de que el demonio tienta al Señor
en esas primeras 3 veces, que siempre lo tienta de la siguiente manera. Si de veras eres el Hijo de Dios, si de veras eres el Hijo de Dios, si de veras eres el Hijo de Dios. Y dice que el demonio se va y lo va a tentar hasta una futura ocasión. ¿Cuál fue esa ocasión? Justamente su pasión y muerte. Al punto de volver a llevarle en boca de aquellos que estaban burlando de él la misma línea. Si de veras eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz y creeremos en ti. En un momento de angustia, de dolor, de sufrimiento extremo, para Jesús hubiera sido muy sencillo bajarse de la cruz, pero el verdadero Hijo de Dios, el verdadero que se considera Hijo de Dios, está llamado a la obediencia. Solo el que obedece la voluntad del Padre es verdaderamente llamado a considerarse Hijo de Dios. Y es algo que aplica para mí y para ustedes. El Hijo de Dios se caracteriza en la obediencia. Y como dice la frase, el que obedece no se equivoca. Entonces, vean cómo Jesús en ese caso sigue recibiendo ese cáliz, esta copa de la redención fue bastante fuerte. Pero viene el momento, llega, como dice el texto popularmente, la hora se empieza, Jesús ha sido crucificado en la hora sexta y se acerca la hora nona. ¿Saben ustedes por qué esas horas se llaman así, sexta y nona? ¿Tienen conocimiento del por qué? No lo saben. Ok, voy a explicarles el por qué y tiene que ver mucho también con la liturgia de las horas. Como les dije anteriormente, para el judío y la cosmología bíblica, el día empezaba en el atardecer del día anterior y continuaba y se desarrollaba en el amanecer durante todo el día del día siguiente. Entonces, ¿cómo empezaron a contarse las horas? Se contaban desde el amanecer. Entonces, aproximadamente a las 6 de la mañana era la hora primera, lo que normalmente nosotros conocemos como los laudes. Esa es la hora, la primera hora del día. Entonces, el 6 de la mañana es la primera hora, 7, 8, a las 9 de la mañana es lo que comúnmente conocemos como la hora tercia. ¿Por qué tercia? 3 horas después del amanecer. Seguimos a la décima, undécima y duodécima hora, o sea, 12 horas, las 12 mediodía. Si contamos a partir de las 6 de la mañana, entonces decimos a las 7, a las 8, a las 9, a las 10, a las 11, a las 12, 6 horas. La hora sexta. Dicen los evangelistas que Jesús fue crucificado alrededor de la hora sexta, o sea, de mediodía. Y estuvo ahí en la hora a la 1, a las 2 y a las 3, o sea, a la hora nona, 9 horas después del amanecer. Por eso se dice que Jesús murió a la hora nona, que es el equivalente a las 3 de la tarde, en la forma en la que nosotros vemos la hora actualmente. Después de un suplicio toda la noche, después de ser humillado y pues en este caso castigado, dice que a la hora nona, a las 3 de la tarde, que ya se ha puesto todo en oscuridad, Jesús, al ver, dice el evangelista Juan, al ver que ya se había cumplido, que ya todo estaba consumado, dijo, tengo sed. Y vean qué interesante lo que ocurre. Dice que lo escucha un soldado y empapa una esponja y la sube en una rama de, ¿alguien sabe cómo, de la rama de qué árbol fue la que usaron para subirle la esponja al Señor? Bueno, se los voy a decir. Dice que, dicen que echa, dicen que agarra una esponja llena de vinagre, vino agrio, y la pone en una caña de hisopo. ¿Saben en qué otro texto bíblico se escucha o se habla del hisopo? Dice el Éxodo que después de matar a los corderos y sacar su sangre, los israelitas en la noche de la primera Pascua pintaron con ramas de hisopo los dinteles de sus puertas con la sangre del cordero. El hisopo que se nombra en el Éxodo, en esa primera Pascua, en esa Pascua de la antigua alianza, es el hisopo que resurge en la nueva alianza para que Jesús
recibiera el vino de la redención, la copa de la redención, y dice, todo esto está consumado. Y en ese momento toma el cáliz, la copa de la redención, y con eso vence el pecado y nos abre la oportunidad de la vida eterna. El velo del templo que dividía el lugar más santo del templo, donde estaba la presencia de Dios, es totalmente desgarrado. ¿Por qué? Porque con el sacrificio de Cristo, el ser humano es capaz de llegar a Dios. Se ha vencido la marca del pecado y se nos da la oportunidad de la vida eterna. Ese es el valor de la Eucaristía. Ese es el valor del sacrificio de Cristo. Que se prefigura en la cena pascual judía y que ha encontrado el sacrificio excelente y perfecto en la celebración eucarística. Por eso dice Jesús, todo está consumado, y entrega su espíritu. Para ir finalizando, es importante que entendamos, bueno, en primer lugar, la providencia de Dios, que podamos entender esa última cena, que nos haya tocado justamente este tema en la semana antes de la Semana Santa. Cuando nosotros vemos las películas o celebramos la Eucaristía del vespertina de la Cena del Señor, nos podemos recordar esos aspectos. ¿Qué fue lo que Jesús hizo en esa última cena? Porque Jesús era un judío piadoso. Dice que desde los 12 años, cuando se les perdió a José y María, él subía todos los años a Jerusalén a celebrar la Pascua. Pero esta última Pascua, de hecho, Jesús lo dice textualmente en el Evangelio. Le dice a sus discípulos, he deseado poder comer esta Pascua con ustedes, porque era la Pascua definitiva. Era la Pascua donde se iban a romper las cadenas del pecado, donde Jesús, convirtiéndose a sí mismo en pecado, recordemos el Evangelio justamente el domingo pasado, que hablaba de que Jesús iba a ser elevado y todos veríamos hacia él, o del antepasado, donde nos recordaba a Jesús elevado como la serpiente de bronce. Jesús iba a convertirse en pecado para pagar nuestra deuda con su sangre. Y es importante que reflexionemos en algo. La crucifixión era la muerte más dolorosa e infame de esa época. Era un dolor indescriptible. Si nosotros, cuando estamos en la cocina y una persona que se corta su dedo a la par de nosotros y vemos la cortadura y nosotros nos solidarizamos, uy, amiga, uy, amigo, qué dolor, y le conseguimos un pañito o una curita o algo para que no sangre tanto. Si una herida tan pequeña, con el respeto de los que se han cortado, nos produce tanto sentimiento, ¿por qué somos tan indiferentes ante las llagas de Cristo? Tengamos claro algo, Jesús, cuando es Dios y hombre verdadero, es cierto, es lo que creemos, pero Jesús como Dios, Él se abaja a nuestra condición para sufrir lo que nosotros sufrimos. Desde el huerto de Getsemaní, Él sufre de la humillación, Él sufre de la angustia al punto de sudar gotas de sangre. Él sufre del dolor, del castigo, de la humillación, de que sus amigos le den la espalda. Y finalmente abre sus brazos y es taladrado, o sea, son clavos que traspasan sus muñecas y sus pies. Claramente sin contar que ya había sido completamente flagelado, con látigos que tenían terminaciones de huesitos y de bolas de metal para desgarrar, porque porque la función de los flagelos eran desgarrar la carne. Por eso, como les decía anteriormente, o era una persona, o era flagelada, porque mucha gente inclusive moría durante la flagelación, o era crucificada. O sea, Jesús padeció todo eso por amor a nosotros. ¿Por qué somos tan indiferentes muchas veces al sacrificio de Cristo? Y más aún al sacrificio de la Eucaristía. ¿Por qué somos tan negligentes, tan perezosos? ¿Por qué nos incomoda tantas a veces que la misa se extienda 15 minutos más, media hora más? Y se nos olvida que el Señor pasó 3 horas con sus
brazos taladrados, con sus pies taladrados, sufriendo en el más profundo los dolores, una asfixia terrible. No podemos ser indiferentes al sacrificio de Cristo. Y al final, darnos cuenta que cuando celebramos la Eucaristía, nos recordamos del Señor que se ha entregado por amor a nosotros. Entonces, pidamos al Señor verdaderamente la capacidad de entender lo que Él hizo, no solamente en la cena, sino en su entrega amorosa. Porque cuando nos olvidamos de eso, todo nos parece muy relativo, pero no podemos hacernos de la vista gorda a la entrega de amor amorosa, para la redundancia que hizo el Señor por nosotros. Mucha gente, yo recuerdo cuando salió la película esta de La Pasión de Mel Gibson, yo recordaba a la gente saliendo del cine llorando, muchos inclusive al borde del vómito por la crudeza de la representación de la muerte de Cristo. Y aún así, esa película, quien ha tenido la oportunidad de verla, se queda corta. La muerte de Jesús fue peor. Entonces no podemos ser indiferentes a esa entrega amorosa del Señor. Hagamos de nuestra vida, creo que, si mal no recuerdo y me falla la memoria, estamos un grupito aquí de personas que servimos en la Eucaristía. Creo que ustedes son ministras. Y bueno, yo soy lector, yo también sirvo en la Eucaristía. Dios nos ha dado un don tan maravilloso de poder servir de manera activa en la celebración eucarística, de poder tenerlo en nuestras manos, tanto para recibirlo en nuestros casos como los que comulgamos, o en mi caso para proclamar su palabra, y de los ministros de poder llevarlo a quien necesita, de poder entregarlo a aquella persona que participa en la Eucaristía, que a veces ni siquiera se da cuenta de lo que está recibiendo. Pero el hecho de que una persona no sepa valorarlo, no le quita su poder, su gracia y su majestuosidad. Tenemos al Señor en nuestras manos, recibimos al Señor en nuestro cuerpo. Ese Señor que nos ama tanto, que se entregó al extremo por nosotros. Como decía la Madre Teresa de Calcuta, y con esto cierro ya mi participación, no sé si después habrá alguna pregunta. Si quieres saber cuánto te amó el Señor, mira el crucifijo. Si quieres saber cuánto te ama, mira el sagrario. Porque el Señor dio todo por nosotros. Y a veces somos tan mezquinos que no podemos regalarle, que si ya le damos más de una hora, ya nos sentimos incómodos. Bueno, con esta reflexión, eso es lo que tenía preparado para el tema. No sé si hay alguna duda o algún comentario respecto al tema. Excelente, sí, Isaac. Muchísimas gracias. Hermosísimo todo, de verdad que muy, muy bonito. Y como decías vos, no es así porque sí que este tema nos tocará hoy, ¿verdad? Justamente tan cerca de celebrar esta Semana Santa. Entonces, creo que a todos nos ha jalado hasta el fondo. Sin embargo, siempre después de los temas, siempre pido a todos la participación, comentarios o preguntas. Entonces, a ver, hermanitas, las escuchamos. Isaac, preciosa la presentación, preciosa, pero bueno, no es un 100, es un 1000, de verdad. Ajá, qué increíble, qué forma de explicar y qué lindo lo hizo con la representación en todo, de todo, hasta todos los signos, ¿verdad? Que usted los tenía ahí preparados en la mesa y para mostrarnos cada cosa. Y muy lindo, de verdad que muchas gracias por su disposición y por su buena voluntad de explicarnos tan detallado como lo ha hecho, demasiado detallado. O sea, a mí hasta que se me paran los pelos de solo imaginarme, ¿verdad? Cómo todo tiene relación con todo, o sea, tiene una lógica en nuestra iglesia de hacer las cosas como las hace. Qué lindo. Muchas gracias, de verdad. Lo felicito. Muchísimas gracias. No, con mucho gusto, con mucho gusto. Para eso estamos más bien.
De veras que más bien gracias a ustedes y en ese tema, pues espero en Dios, aunque sea repetido, de que nos dé la oportunidad de poder vivirlo juntos, de poder hacerlo en un saloncito, en un lugar, de que el Señor ponga sus manos sobre nuestro mundo y sane y nos ayude con este tema de la pandemia, porque es bonito, o sea, sí, sí, desde el momento que de hecho, en este tema me gusta mucho, me apasiona, y quería intentar que vivieran esta experiencia de esta manera. No quería que fuera únicamente una presentación de PowerPoint y explicarla, que pues claramente es bastante importante, pero este tema en particular de la Pascua judía, es más bonito verla así, se hace, por qué se hace, y como dice usted, pues cómo se relacionan, cómo Jesús, inclusive la Semana Santa, se va, se va cerrando todo de manera de que tengamos la certeza, en primer lugar, de que Cristo se entregó por nosotros, de que nos ha redimido y sobre todo cómo nos lo entrega en la Iglesia Católica y sobre todo en la Eucaristía. Vean el tesoro tan grande que es la Eucaristía, que nos recuerda nuestra propia salvación y a veces lo pasamos por alto. ¿No hay alguna Eso es muy duda? cierto. Un tema Cuando yo decidí el tema hace unos añitos, me lo dio ¿cómo se llama? El que es el like con los comentarios, ¿cómo se llama? Roger Bonilla. Roger Bonilla. Y me lo dio así con lujo de detalle y mostró, o sea, vistió a más de uno de los compañeros como judíos y ahí sí probaron el vino. No me... ahí sí lo probaron todo. Sí, yo en otra oportunidad se los comparto, si ahorita es que estamos ahí, y es que no tuve que llegar a todos lados. Es que es muy buena la forma en que, sin embargo, no estar presentes, o sea, físicamente, poderlo ver y entender como tú lo has logrado exponer, ha sido genial, sí. Y solo hizo falta de verdad el físico, pero yo creo que todo quedó súper claro. Bendy y doña Patti, que nos faltan ahí un comentario, porfa. Bueno, yo nada más quiero decirle muchas gracias por el esfuerzo. Sabemos que ahora que estamos con la virtualidad, pues es hay veces complicado, ¿verdad? Poder llegar y accesar. Pero definitivamente lo único que hizo falta fue que nos compartiera el vino. Eso fue lo único que hizo falta. Porque todo súper bien. Muchas gracias por todo. Ahorita estoy como sin palabras, ¿verdad? Porque definitivamente todo muy lindo, pero el cierre es sumamente reflexivo para que nosotros entendamos y comprendamos qué es lo que realmente sucede en el altar y cuánto Jesús nos ha amado, ¿verdad? Y cuánto se entregó por nosotros. Y a veces nosotros somos tan malagradecidos y no apreciamos su sacrificio. Muchas gracias. Con mucho gusto, para servirle. Que dicha que le gustó. Isaac, pero yo le iba a preguntar la dirección de su casa por el vinito que sobró. Bueno, cuando tengan gusto, condominios en Ignacio, aquí en Cartago, cuando tengan una vuelta por No, acá, está muy largo, créanme, está muy las largo, puertas en está la muy calle largo. están. Cuando vayan por el volcán, si algún día tiene la oportunidad de visitar el volcán en Jesús, nada más ahí me digo, ahorita el número de teléfono, ahí le tengo una copita ahí. Muchas gracias. No, de veras que es un gusto, la verdad es que estoy muy contento de que espero en Dios de que haya sido de reflexión. Al final del camino no se trata únicamente de tener conocimientos, que nunca está de más, porque conocer nuestra fe nos da la certeza de que estamos en la verdadera iglesia de Cristo y que a pesar de las situaciones, de los problemas, porque ahorita estamos ya un mes antes de Semana Santa, o sea, ahorita en estos últimos 15 días de aquí a la Pascua, Discovery Channel va a tirar programas, Gio de cosas que quieren echarnos abajo la fe, pero verdaderamente al entender y comprender estas cosas, nos damos cuenta que estamos en la iglesia verdadera y que el Señor ha instituido una iglesia para nuestra salvación, que es la iglesia católica, de la cual orgullosamente somos parte. Entonces, qué importante es entenderlo y saberlo, pero sobre todo sentirlo, porque verdaderamente le decía Jesús a Nicodemo que el culto es en espíritu y en verdad, o sea, tenemos que sentirnos verdaderamente amados e hijos de Dios a través de su entrega amorosa.
¿cierto? Doña Patri, adelante. Bueno, de mi parte, yo que queda uno como, yo viví en ese momento de esta charla como si estuviera viendo la pasión de Jesús. Es algo muy fuerte, yo vi la película y nunca pude terminarla de ver porque es demasiado fuerte y de ver que todo lo que pasó Jesús y más, porque pasó más, porque no solo lo que hicieron así por encimita, eso es nada más por encimita, pero Jesús pasó muchas cosas y a veces nosotros, como veo muchos comentarios que dicen que otra Semana Santa igual, es igual, pero no es igual, es la pasión de Jesús. Hay que vivirla como con mucho amor y sentir uno, porque cuando hay el beso de la cruz, que del viernes, para mí me llega mucho el beso de la cruz y también, también cuando uno lleva la comunión a los enfermitos, bueno, cuando le llevábamos, pidiéndole a Dios que sea pronto volver otra vez donde ellos, ellos se alegran de ver, no, de ver a Jesús, donde Jesús llega a visitarlos a ellos. Entonces uno siente que le lleva un poquito del amor que que Dios nos tiene a cada uno de nosotros. Pero yo le digo, lo felicito y de verdad, viví como si estuviera viviendo la pasión de Cristo, de verdad, muchas gracias. Y los felicito, de verdad, y sigan adelante. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Y no, y qué Gracias, bonito lo doña que dice Paz. y qué bueno que lo sientas de esa manera, porque verdaderamente ustedes son signo del amor de Dios. Cuando ustedes llevan a Jesús, o bueno, cuando la pandemia, antes de la pandemia se permitía, ustedes eran signo del amor de Dios y lo siguen siendo. No porque ahorita no pueden llevar la comunión a los enfermitos, nos deciden, cada uno como cristiano estamos llamados del signo del amor de Dios. Y ustedes con el servicio en el templo siguen siendo caricia del Señor, porque ustedes llevan a lo más sagrado a nosotros que verdaderamente tenemos esa hambre del Señor. Entonces, a seguir orando. Creo que todos creemos que esto pase pronto y sobre todo me gustó mucho lo que dijo a lo último. Qué triste y qué doloroso es decir otra Semana Santa igual. Creo que cuando nosotros, los que son madres, son padres de familia, nunca van el beso que le dan a su hijo cada día nunca es igual, sí, porque hay mucho amor de por medio. Los esposos cuando se aman o los novios cuando se aman, a pesar de que hagan siempre lo mismo, nunca va a ser igual. Pero como decía San José María Escrivá de Balaguer, si te parece la misa grande, es porque tu amor es muy pequeño. Si la misa te parece larga, es porque tu amor es muy pequeño. Y a veces pensamos eso, es que siempre es lo mismo. Cuando hay amor nunca va a ser lo mismo, porque siempre se actualiza. Entonces, qué bonito que digas y pedirle al Señor el amor, porque todos pasamos por esa situación. Siempre, todos, absolutamente todos, hemos vivido una experiencia de decir, es que es lo mismo de siempre. Porque a veces hay crisis de fe, pero el amor del Señor siempre va a ser de todo algo diferente. Olguita, no sé si vamos dando el cierre, si estás. Más bien sí, quiero abusar de usted para que nos haga la oración final, muchachos. Está bien. Claro, con mucho gusto, Olguita, entonces. Nos mantenemos en la presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te bendecimos y te alabamos, Señor, porque nos amas. Porque como lo dice el evangelista Juan, tanto fue tu amor, tanto amaste al mundo que entregaste a tu propio Hijo para que muriendo por nosotros nos diera vida y vida en abundancia. Te pedimos humildemente que estamos ya tan cerca de celebrar la semana central de nuestra fe, donde actualizamos, no solamente recordamos como si fuera un feriado o un cumpleaños donde vivimos y nos introducimos contigo en los misterios de tu pasión, muerte y resurrección. Te pedimos un corazón dispuesto que hemos venido preparando a lo largo de esta cuaresma para poder verdaderamente vivir contigo esta pasión, para poder sentir tus sentimientos, para poder sentir tu angustia, pero sobre todo muriendo nosotros también a todas esas cosas que necesitamos cambiar, muriendo nosotros a todo eso que nos aleja de ti, muriendo nosotros mismos, a nuestros pelos, a nuestras condiciones, a todo aquello que no nos permite dejarnos abrazar por tu gran amor, podamos recuperarnos y resucitar contigo en ese glorioso domingo de Pascua. Señor, conoce nuestras cruces, conoce nuestras debilidades, conoce nuestras persecuciones, conoce nuestras angustias, nuestras enfermedades. Todas esas cruces que llevamos las conoce el Señor y que a veces nos incomodan y que a veces nos molestan y que a veces nos hacen hasta rebeldía reclamarte el por qué pasan estas cosas. Pero como mismo lo dijiste,
es en la cruz, abrazar la cruz, llevar la cruz es la que nos hace discípulos tuyos. Y en la medida que aprendemos a abrazar la cruz, así también aprenderemos a abrazarte a ti que estás en ella, Señor, que nos acompañas en ella. No estamos solos en nuestras cruces, no nos abandonas, sino que las conviertes en un yugo que podemos llevar contigo, Señor. Te bendigo, Señor, y te alabo por la oportunidad de poder compartir con estas personas tan maravillosas a quienes les has entregado una misión especial de llevarte a ti, a las personas que desean recibirte, que desean alimentarse de ti, Señor. Bendícelas a ellas, a sus familias, sus corazones, sus necesidades. Toma cada una de las situaciones que viven y ayúdales a fortalecerse en tu amor. Gracias, Señor, por el sacrificio de la cruz, pero sobre todo porque nos das la esperanza, la resurrección de saber que nunca, nunca perderemos si ponemos la mirada en ti. Permítenos, Señor, para luchar contigo, para poder vencer contigo. Amén. Le pedimos a nuestra Madre Santísima que nos alcance la bendición del Señor, ella que pues fue la primera que supo recibir esa espada en el corazón, decía el anciano Simeón, y que al pie de la cruz, con su corazón desgarrado, también tenía la confianza en la resurrección. Y por eso decimos, dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Y ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias, Isaac, de verdad. Bueno. Y, hermanitos, que tengan una muy feliz noche y bendecida semana para todos. Nos vemos, si Dios lo permite, el próximo lunes con otro tema maravilloso. Muchas gracias a todos. Mucho gusto. Dios me los bendiga. Hasta Gracias, luego. sí. Que descansen. Pasen buenas noches. Igual que descansen. Buenas noches. noches. Nos vemos. Hasta Buenas luego. noches. Chao. Dios los bendiga. Chao, Muchas bendiciones. gracias. Amén, igual.